La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. En el 2017, 56 millones de personas murieron en todo el mundo. Es más de 153.000 muertes por día en todo el año. Piense en la cantidad de billones de personas que han vivido. ¿Existió algún propósito para estas vidas? ¿Tendrán una esperanza futura? Todos hemos perdido gente querida al morirse. Lamentamos la pérdida y honramos su memoria. Varias naciones apartan un día para recordar a aquellos que dieron sus vidas por la patria. Estados Unidos observa el Memorial Day el último lunes de mayo. El Reino Unido observa Remembrance Sunday, el domingo más cercano al 11 de noviembre, que refleja el final de la Primera Guerra Mundial. Canadá observa Remembrance Day el 11 de noviembre, y Francia también observa el Día de las Armas el 11 de noviembre. El 25 de abril, Nueva Zelanda y Australia recuerdan los muertos en la guerra en Anzac Day. Millones han entregado sus vidas por la patria. Muchos de los que murieron en el servicio militar eran jóvenes de 18 a 20 y pico de años. ¿Volverán a vivir de nuevo? Los ateos creen que no hay futuro para los muertos. Algunos religiosos creen que serán reencarnados como un perro o un gato. Otros creen que poseen un alma inmortal, que se irá al cielo o al infierno cuando mueran. ¿Cuál es la verdad? La Biblia dice la verdad de la vida después de la muerte. Esto es muy diferente de la común creencia de los ateos, agnósticos e incluso de la gran mayoría de la gente religiosa. ¿Cuál es la verdad? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Hay esperanza por nuestros seres queridos fallecidos? ¿Existe esperanza para los muertos? Acompáñenos. Bienvenidos amigos. El 1 de enero del 2018 nacieron 386.000 bebés en todo el mundo. Esto es de acuerdo al Fondo Monetario Internacional de Emergencia para Niños de la UNICEF. De este número, más de 69.000 nacieron en India, más de 44.000 en China y más de 11.000 en los Estados Unidos. Esto suma a más de 140 millones de nuevos nacimientos en un año. Pero ¿cuántos sobrevivirán para vivir largas y productivas vidas? El UNICEF reportó, durante las últimas 2 décadas, el mundo ha visto un progreso sin precedentes en supervivencia infantil, reduciendo a la mitad el número de niños que morían antes de su 5º cumpleaños a 5.6 millones en el 2016. Pero a pesar de estos avances, ha habido un progreso más lento para los recién nacidos. Los bebés que mueren en el primer mes de vida llegan al 46% de todas las muertes de niños por debajo de 5 años. Aquí en el mundo de mañana, sabemos que todo individuo es importante a los ojos del Dios omnipotente. Al transcurrir la vida, muchos mueren en accidentes trágicos o por violencia o enfermedades. Leemos acerca de estudiantes de secundaria o universitarios que mueren en accidentes automovilísticos causados por personas alcoholizadas, y hasta un pequeño niño murió en su propia casa por una balacera inesperada. Millones de jóvenes y jovencitas perdieron sus vidas en el servicio militar, muchos otros antes de llegar a los 30, y algunos antes de los 20. Y millones de niños mueren antes de alcanzar los 5 años de edad. Nos lamentamos sobre sus tumbas y nos preguntamos cuál será su futuro. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Desaparecemos en la nada? ¿O existe la vida después de la muerte? En el programa de hoy responderemos a estas preguntas y le ofreceremos un inspirador folleto gratuito. ¿Es este el único día de salvación? Este folleto lo reconfortará y lo alentará desde su Biblia y le dará esperanza para el futuro. Hay esperanza para sus seres queridos fallecidos. Asegúrese de contactarse con nosotros para ordenar una copia gratis. También puede obtenerlo gratis en el sitio web elmundodemañana.org. ¿Qué cree la mayoría de la gente de la vida después de la muerte? ¿Podemos saber qué pasa después de la muerte? ¿O debemos aceptar las creencias tradicionales y las conjeturas convencionales?
El Centro de Investigación Pew reportó en su estudio del panorama religioso del 2014 que el 72% de las personas creen en el cielo, definido como un lugar donde la gente que ha vivido una buena vida será recompensada eternamente. El estudio encontró que el 58% cree en el infierno. Encontró que entre aquellos afiliados a alguna religión, el 82% creen en el cielo y el 37% de los nones, ateos, agnósticos y aquellos que dicen que su religión es nada en particular, creen en el cielo, mientras que el 27% creen en el infierno. ¿En qué basan su creencia estas personas? Lo que enseña la Biblia es muy diferente de las creencias tradicionales. Quizás lo sorprenda. Hay 2 capítulos en la Biblia que claramente explican la verdadera esperanza y el futuro después de la muerte. Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios capítulo 15. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. El apóstol Pablo quiere que sepamos la verdad de la resurrección. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es un pasaje muy importante. Primero que nada, note que el apóstol Pablo se refiere a la muerte como a dormir. No describe a los cristianos muertos como activos o con vida en el cielo. Están dormidos o muertos hasta el retorno de Cristo, su segunda venida. Léalo en su propia Biblia. Continuemos en el versículo 16. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Veamos aquí que la resurrección toma lugar a la segunda venida de Cristo. Como dice el versículo 16, con trompeta de Dios. Esta es la última trompeta, la séptima trompeta descrita en Apocalipsis. Vea además, y esto es muy importante, también en el versículo 16, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los cristianos verdaderos que han muerto no resucitarán hasta que Cristo retorne. Esto es lo que los genuinos cristianos esperan. La resurrección es la esperanza del cristiano. Primera de Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses 4 revelan que los fieles cristianos estarán en la primera resurrección general cuando Cristo regrese. Él todavía no regresó, pero ese día se acerca rápido. Entendamos lo siguiente. Hay 3 resurrecciones generales descritas en la Biblia. Continuaremos con la discusión de estas resurrecciones más adelante en el programa. Primero quisiera ofrecerle este folleto gratuito. ¿Es este el único día de salvación? ¿Hay vida después de la muerte? Este folleto responde a esta pregunta desde la Biblia y le dará la inspiradora verdad respecto a la multitud de personas que están ahora en sus tumbas. ¿Qué pasará con los billones de seres humanos que nunca conocieron al verdadero Dios? ¿Qué pasará con aquellos que nunca aceptaron alguna forma de cristiandad? ¿Están destinados a quemarse en el infierno? La sorprendente verdad de la Biblia da esperanza para las masas de seres humanos y para sus familiares y amigos que se suponían perdidos para siempre. Usted necesita este folleto. Contáctese con nosotros ahora y requiera este revelador folleto. ¿Es este el único día de salvación? Este folleto le dará las referencias bíblicas respecto al juicio del gran trono blanco y las resurrecciones. Contáctese con nosotros ahora y requiera el folleto gratuito de la salvación. También puede obtenerlo gratis en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Pídalo ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana.
cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En la primera parte del programa, hemos visto que la Biblia se refiere a la muerte como a dormir. Vimos que la esperanza del cristiano es la prometida resurrección de la muerte. En una ocasión el apóstol Pablo estaba siendo juzgado y examinado por el Sanedrín de Jerusalén. Puede ver esta confrontación en los Hechos 23. Hechos 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Decía Pablo que se iría al cielo al morirse? De ninguna manera. Pablo tenía la esperanza de la resurrección de la muerte al retorno de Cristo. Léalo en su propia Biblia. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo habló de su fe en Cristo y su futura meta, la resurrección. Filipenses 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amigo, aunque suene alarmante, la Biblia enseña que cuando uno muere, esa persona continúa muerta hasta la resurrección. El apóstol Pablo no dijo, si en alguna manera llegase al cielo en cuanto muera. Vea que Pablo se refiere a los cristianos fallecidos como aquellos que duermen en Cristo. En 1 de Tesalonicenses 4:14, como leímos anteriormente, dormir es usado aquí como metáfora de estar muerto, aunque seguro que debe haber pecadores fallecidos ahora siendo atormentados en el fuego del infierno. La alarmante respuesta que veremos es absolutamente no. Usted debe estudiar este tema por su cuenta. Entendamos una importante verdad. Nosotros no tenemos inmortalidad inherente, porque es un regalo de Dios. Solo lea Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea que la Escritura no enuncia, la paga del pecado es vida inmortal en el infierno. La paga del pecado no es la vida inmortal, sino la muerte, la ausencia de la vida. Si usted ya tiene un alma inmortal, si usted ya tiene la vida eterna, no la necesita como dádiva de Dios. Amigo, el alma puede morir. El profeta Ezequiel nos dice eso en Ezequiel 18, versículo 4. El alma que pecare, esa morirá. La palabra hebrea para alma es nefesh, que significa vida física o natural. La misma palabra nefesh también se refiere a la vida animal en Génesis 1, versículo 21. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del alma? Vayamos en la Biblia a Mateo 10, versículo 28, donde Jesús está hablando. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, o en el fuego de Gehenna. ¿Le cree usted a su Biblia? ¿Cree lo que dijo Jesús? A Dios le es posible destruir, sí, destruir, cuerpo y alma en Gehenna. Ahora, la Biblia enseña que existe el espíritu humano, el espíritu del hombre mencionado en 1 Corintios 2, por ejemplo, pero esto no es un alma inmortal. Hay muchas otras escrituras para demostrar que uno no posee un alma inmortal. Dios inspiró al profeta Ezequiel que enunciara, el alma que pecare, esa morirá. El pecado nos ha hecho ganar, a usted y a mí, la pena de la muerte. Pero Dios envió a su Hijo para pagar esa pena, para poder ser reconciliados con Dios y redimidos por Dios y perdonados por Dios. Ahora podemos andar en una nueva vida y tener una nueva relación con nuestro Creador. Los cristianos fieles entrarán en la primera resurrección. La primera resurrección general de la muerte es a la vida eterna. Esta es la resurrección que tomará lugar cuando retorne Cristo. Dios le dará a los fieles cristianos el increíble regalo de la vida eterna, la inmortalidad en ese momento. La Biblia muestra que hay un orden en las resurrecciones. La resurrección individual de Cristo es un ejemplo para todos nosotros. Pero ¿cuándo tomará lugar la primera resurrección general? 1 Corintios 15, versículo 21.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como hemos visto, la primera resurrección tomará lugar a la segunda venida de Cristo. Esto todavía no aconteció. ¿Estará usted en esa resurrección? Si usted genuinamente pertenece a Jesucristo en ese momento, usted estará en la primera resurrección. Es llamada una mejor resurrección en Hebreos 11:35. ¿Por qué? Porque es una resurrección a la vida eterna y a la inmortalidad. La primera resurrección general de la muerte es una transformación a la gloria, la inmortalidad y la vida eterna. El tiempo cuando los santos o cristianos fieles heredarán la tierra y reinarán con Cristo en esta tierra por 1000 años, como reyes y sacerdotes, como dice Apocalipsis 5, versículo 10. Los fieles santos y cristianos que mueren esperan en sus tumbas. Pero ¿qué pasa con los billones de personas que nunca se convirtieron a la cristiandad? ¿Se estarán quemando ahora en el infierno? Responderemos a esa pregunta en la próxima parte del programa. Pero quiero darle otra oportunidad de requerir esta inspiradora publicación. ¿Es este el único día de salvación? Amigo, la Biblia revela que todo ser humano tendrá una genuina oportunidad de salvación. Billones de seres humanos difuntos que nunca siquiera escucharon el nombre del Mesías Jesucristo, el único nombre por el cual pueden ser salvos. Como dice en los Hechos 4, versículo 12, usted necesita este vital folleto. Contáctese con nosotros ahora y requiera este folleto totalmente gratis. ¿Es este el único día de salvación? Este folleto le dará las referencias bíblicas acerca del juicio del gran trono blanco, la futura salvación y las resurrecciones. Solo pida el folleto de la salvación. También puede ordenarlo en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Obténgalo ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Agradecemos a Dios que tiene un formidable plan de salvación. Pero ¿qué pasa con los billones de personas que nunca se convirtieron al cristianismo? ¿Se están quemando ahora en el infierno? No. La Biblia enseña que todo aquel que ha muerto, a excepción de Jesucristo, todavía sigue muerto. Esa gente que su mente nunca fue abierta a la cristiandad, entrará en el juicio del gran trono blanco, entrarán en la segunda resurrección general. Esta es una resurrección a una vida completa de juicio, y es una resurrección a la vida física. Apocalipsis 19 describe el retorno de Jesucristo. Él y su ejército celestial vencerán a todos los que pelearán contra él a su regreso. Satanás será encerrado durante 1000 años, y los santos resucitados, inmortalizados y glorificados reinarán con Cristo aquí en la tierra durante 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego vemos un enunciado explicativo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Gente que estuvo en sus tumbas a través de la historia que no entraron en la primera resurrección. Vea lo que es revelado de la primera resurrección en Apocalipsis 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección, como es llamada, es para los santos, los fieles cristianos. Pero si hay una primera resurrección, también hay una segunda resurrección. La segunda resurrección general es llamada también el juicio del gran trono blanco. La segunda resurrección general toma lugar después del milenio, o sea, después de los 1000 años. El famoso historiador Edward Gibbon indicó que la iglesia del primer siglo creía en el gobierno milenial de Cristo en la tierra, y en la gran resurrección general después del milenio.
Esto es lo que escribió en La decadencia y caída del Imperio Romano. La antigua y popular doctrina del milenio estaba íntimamente conectada con la segunda venida de Cristo. Mientras los trabajos de la creación se terminaron en 6 días, su duración en el estado actual, según la tradición que se le atribuyó al profeta Elías, se estableció en 6000 años. Mediante la misma analogía, se deducía que a ese largo periodo de trabajo y contienda, que ahora estaba casi transcurrido, le seguiría un sábado glorioso de 1000 años y que Cristo, junto con los santos y elegidos que habían escapado de la muerte o que habían sido milagrosamente resucitados, reinarían sobre la tierra hasta el tiempo señalado para la resurrección última y general. Volumen 1, capítulo 15, página 403. Vayamos en la Biblia a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esta es la segunda resurrección general, una resurrección a la vida física, no a la vida inmortal. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La palabra griega para libro es Biblia. La buena noticia es: los libros o la Biblia es abierta para el entendimiento de las masas de personas por primera vez. El libro de la vida es finalmente abierto para los resucitados en el juicio del gran trono blanco, como vimos en Apocalipsis 20:12. Esta será la primera oportunidad en que puedan aprender la verdad. No es una segunda chance como a algunos les gusta llamarla. Todo ser humano será responsable por sus acciones y pensamientos. Pero será la primera vez para que muchos puedan ver sus pecados. Tendrán oportunidad de arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador. En el juicio del gran trono blanco, billones de seres humanos serán resucitados a la vida física y por primera vez sus mentes serán abiertas a la Biblia y la estupenda realidad de la verdad de Dios. Este folleto cubre más de este tema de lo que podemos cubrir en este programa. Se llama ¿Es este el único día de salvación? Hay esperanza para sus familiares y seres queridos que se consideraban perdidos para siempre. Usted debe entender el plan de salvación de Dios y el juicio del gran trono blanco. Puede leer más de este asombroso periodo de tiempo en este inspirador folleto. Contáctese con nosotros ahora y requiera este apasionante folleto gratuito. ¿Es este el único día de salvación? Este folleto le dará las referencias bíblicas para su estudio de las resurrecciones y el juicio del gran trono blanco y un futuro tiempo de salvación para billones de personas que ahora están en sus sepulcros. Solo pida el folleto de la salvación. También puede obtenerlo gratis en el sitio web elmundodemañana.org o puede escribirnos a una de nuestras direcciones regionales. Obténgalo ahora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. En el programa de hoy vimos que hay una estupenda esperanza para los muertos. Los santos fieles esperan en sus tumbas el retorno de Jesucristo y la primera resurrección general. La primera resurrección general de la muerte es a la vida inmortal. La segunda resurrección general es la resurrección a la vida física en el juicio del gran trono blanco. Es la esperanza de billones de personas enceguecidas de la verdad de la salvación. Nunca tuvieron una genuina oportunidad para salvación. Esperamos que la gran mayoría se arrepienta y acepten a Jesucristo como su Salvador y a su sangre derramada para perdón de sus pecados. Dios es un Dios misericordioso, también es un Dios de justicia. Lamentablemente, habrá individuos que rechacen la gracia y la salvación de Dios.
rehusarán arrepentirse de sus pecados y aceptar el sacrificio de Cristo. Algunos ya se están volviendo incorregiblemente malvados, pero Dios no permitirá que los humanos sufran por toda la eternidad en un estado de amargura, odio y rebelión. Él los destruirá en el lago de fuego. Vea este estremecedor enunciado en Apocalipsis 21, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La tercera resurrección es el castigo eterno y destrucción en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, como recién leímos en Apocalipsis 21, versículo 8. Esta es la segunda muerte, de la cual no hay resurrección. Dios es justo. Él dice en Hebreos 10, versículo 30, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Los inicuos serán atormentados estando de pie ante el lago de fuego, y todos los inicuos serán lanzados al lago de fuego y quemados por completo, y no vivirán nunca más. Como dice en Romanos 6, versículo 23, «Porque la paga del pecado es muerte, o sea, muerte eterna, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Dios tiene un estupendo plan para toda la humanidad. Su plan es seguro y maravilloso. Todos, incluyendo los no cristianos, tendrán una genuina oportunidad para responder al verdadero evangelio, para entregarse al Salvador Jesucristo y ser parte de la familia de Dios por toda la eternidad. Si usted siente que Dios lo está llamando ahora en las enseñanzas bíblicas para dar su vida a Cristo, contáctese con nosotros ahora y uno de nuestros representantes podrá aconsejarlo y quizás visitarlo cuando le sea conveniente. Asegúrese de requerir este apasionante folleto gratuito. ¿Es este el único día de salvación? Este folleto gratuito le dará más información de lo que podemos en este programa y le dará esperanza por sus seres queridos fallecidos, que algunos habrán juzgado que estaban perdidos. Así es, amigo. La Biblia revela que hay esperanza para los muertos. Lo invitamos a encontrarnos cada semana en El Mundo de Mañana o vernos online en cualquier momento. Gerald Weston, Wallace Smith y yo, y el presentador invitado Rod McNair, continuaremos compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo, las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, y las profecías del tiempo del fin y su significado. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo y a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente